El Señor les bendiga, buenas tardes, que el Señor esté con cada uno de nosotros en este nuevo día. Damos gracias al Señor por estar juntos nuevamente y poder realizar y celebrar una reunión más, todos en un mismo espíritu. Vamos a orar al Señor, le invito a que incline su rostro, a aquellos hermanos que están en casa y a los que están aquí también, para dar comienzo a esta gloriosa reunión. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, esperamos en ti, Señor, que tú nos hables en esta tarde a través de tu bendita y eterna palabra. Que la bendición de Dios llegue a cada hogar, a cada corazón, en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a hacer algunas alabanzas en esta hora. Opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso, él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Sí, Señor. Porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen que las cadenas se rompen en esta tarde? Vamos a estar en un espíritu así positivo, que las cadenas que te atan se rompen en este mismo momento, en el nombre de Jesús.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, Sí, Señor. aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una emoción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Gloria a Dios, aleluya. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una emoción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor, sí, Señor. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aunque no tenga fuerzas. Amén, Señor. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Gracias, Jesús. emoción Sí, Señor. que me Sí, hace Señor. cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando en tu casa levantas mis manos, Gloria a Dios, aleluya. levanto mis manos, Levanta tus manos. aunque no tenga fuerza y aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. que me hace cantar. Lo levanto
mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar nuevas fuerzas en esta tarde? Cuando levanto mis manos, dice esta preciosa alabanza, viene la fuerza, viene la unción, viene la gracia, viene el poder de lo alto a nuestras vidas. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta hora, en esta tarde preciosa, maravillosa, vamos a entrar a la palabra del Señor, esa palabra que es viva y eficaz, como dice allí. Le invito a que, si usted tiene su Biblia a mano, puede estar compartiendo junto con nosotros en esta hora en el libro de San Juan, capítulo 21, comenzando del verso 1 al verso 14, vamos a dar lectura en esta tarde. Y dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podía sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Entonces les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria al nombre de Jesús. Hemos dado lectura a esta maravillosa palabra del Señor, en la cual el Señor en esta tarde te va a hablar. Así que dispón tu corazón, tu oído a lo que el Espíritu Santo de Dios te va a decir en esta hora. Viendo todo este capítulo que hemos leído, la mitad casi de él, dice que el Señor se ocupaba, Jesús, de Pedro en especial. Aquí nos dice que lo comisionó a Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro necesitaba ser estimulado por Dios, especialmente Pedro,
¿Por qué decimos esto? Porque después que Pedro lo negó al Señor, se habrá quedado en realidad en su corazón totalmente allí, ¿no es cierto?, defraudado por lo que había acontecido en su vida. Él amaba a Jesús, pero en ese momento tan crucial, él, al verse, ¿no es cierto?, allí acorralado por los que le decían, tú eres uno de ellos, él se vio en la obligación como ser humano, no como cristiano, como un ser humano que tenía miedo, que tenía temor de negar a su Señor. Y es por eso que Jesús escribe aquí, ¿no es cierto?, relata Juan de cómo se sentía quizás el apóstol Pedro. Y nos vamos a enfocar en el relato que Jesús está haciendo en esta tarde a través de su palabra. Vemos que había sido, dice la palabra, que ya Jesús había resucitado y los discípulos habían quedado a la espera del Señor. ¿Por qué digo a la espera? Porque tal vez al Señor ya al verse ido, al haber resucitado, muchos estarían tristes esperando su llegada nuevamente, que estuviera con ellos. Vemos, ¿no es cierto?, que ellos quizás físicamente lo extrañaban, porque Jesús había estado 3 años y medio casi con ellos, andando por todos lados, por todas las ciudades, viendo maravillas, prodigios y milagros, y ahora el Señor se aparecía de vez en tanto en un lugar o en otro, pero aquí en esta tarde la palabra dice que después de haber resucitado se les aparece a ellos también, gloria a Dios. Y vemos, ¿no es cierto?, que los discípulos, en el versículo 3 que hemos leído, Pedro, que era uno de los que tenía más coraje de los discípulos, al ver esta ausencia de Jesús y al sentirse quizás solo, dice, me voy a pescar. Los demás discípulos, oyendo esto que estaba aconteciendo, les dijeron a Pedro, bueno, nosotros vamos a ir contigo también. Entonces los discípulos siguieron al apóstol, a Pedro aquí en esta ocasión. Quiero hacer notar aquí una pequeña luz en la palabra en la cual nos habla. En esta acción vemos, ¿no es cierto?, que Pedro tenía en sí algo muy especial, como tienen, ¿no es cierto?, aquellos que son llamados como líder. Cuando hay un líder, cuando el Señor tiene algo o alguien significativo para hacer una tarea o un oficio y vemos que las personas lo siguen, esa es una evidencia, quizás pequeña en esta ocasión, de ser un gran líder para el día de mañana en las cosas de Dios. Jesús, vemos aquí que Jesús no regañó a Pedro por ir a pescar, no lo hizo. Por lo menos Pedro hizo algo y no se quedó allí, ¿no es cierto?, con los brazos cruzados sin hacer nada. Entonces tenemos que ver que nuestra influencia, preste atención en esto, nuestra influencia trae gran responsabilidad y afectará también a otros. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, ya sea que vamos a influenciar para bien o tal vez no. Entonces que Dios nos ayude en la forma en que nosotros tratamos de influenciar a otras personas. Entonces aquí cuando ellos tomaron la decisión de ir a pescar, subieron a una barca, dice la Escritura, y dice que estando allí ellos pescando, quizás toda la noche estuvieron, como dice la Escritura. ¿Cuál fue lo que les sucedió? Dice que no pudieron pescar nada. ¿Por qué no pescaron nada? Muchas veces me he hecho esta pregunta y digo, ¿por qué ellos no pudieron pescar nada sabiendo que eran, ¿no es cierto?, hombres profesionales en lo que estaban haciendo? Eran hombres de mar, eran hombres, ¿no es cierto?, que sabían pescar, eran pescadores verdaderamente, ¿no es cierto?, de oficio. Pero qué terrible cuando vemos, ¿no es cierto?, que ellos esa noche, como dice la palabra, habían estado allí en medio de la mar y no habían pescado nada. Qué noche de frustración. Todo su trabajo lo vemos que
quizás había sido en vano. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos sentido de la misma manera cuando hemos pasado quizás una noche de estas? Una noche en la cual nosotros pensamos en nuestro problema, en nuestra situación, cómo voy a salir, cómo puedo hacer, y se te pasó la noche. Se te pasó la noche, vino el día y no tuviste ninguna solución al problema que tenías en mente. Pero quiero decirte algo, mira lo que sucedió aquí en este pasaje. Dice la palabra que, pero llegó Jesús al amanecer, así nos dice. Otra gran revelación. Él sabe cuándo tú lo necesitas. Él sabe cuándo Él tiene que llegar. Aunque Él dice la palabra que estaba allí en la playa esperándolos y los vio cansados, los vio fatigados, los vio desalentados, los vio quizás desamorizados. ¿Por qué? Porque no habían podido pescar nada. Venían con las manos vacías, bendito sea el Señor. Pero en esta hora quiero decirte algo, que cuando el Señor aparece en nuestras vidas, gloria a Dios, es para traer un cambio. Y ese es el cambio que el Señor quiere traerte en esta tarde a tu vida y a mi vida. Vemos, ¿no es cierto?, como acabamos de decir, que la noche que ellos tuvieron fue una noche de frustración porque vinieron con las manos vacías. Pero cuando aparece el Señor, aleluya, el Señor les trae a ellos, y en especial a Pedro, porque el Señor había venido a Pedro. Vino, ¿no es cierto?, a traerle una nueva dirección. Y es lindo que tú estés atento, porque si el Señor ha aparecido a tu vida en esta hora, es para traerte, ¿no es cierto?, una nueva dirección, gloria a Dios, a lo que tú tienes quizá en mente, pero Dios te va a cambiar lo que tú tienes en mente y va a poner lo que Él quiere darte en esta hora. Alabado sea su nombre. Trae la dirección donde no tienes, ¿no es cierto?, donde ellos habían echado la red, habían estado pescando allí, pero el Señor dice, vuélvanse. ¿Sabe lo que es para una persona volver a hacer lo mismo, sabiendo que en ese lugar no había nada, sabiendo que en ese lugar no habían ellos podido sacar realmente lo que ellos iban a buscar, porque su profesión era, ¿no es cierto?, pescadores? Pero el Señor los vuelve al mismo lugar. Quiero decirte, no te canses y vuelve al lugar donde el Señor te manda. Aquí el Señor los mandó, y en especial les quiso traer una enseñanza. Si bien es cierto, la recibieron todos los discípulos, pero en especial a Pedro. ¿Cuál fue esa enseñanza? Esa enseñanza, y en esta tarde es para ti y para mí, que cuando Él está presente, cuando Jesús se hace presente en tu vida, cuando Jesús se hace presente en tu barca, cuando Jesús está presente en tu familia, cuando Jesús está presente, aleluya, en tus pensamientos, en tu corazón, el Señor traerá bendición y traerá multiplicación. Porque cuando ellos obedecieron a la palabra y volvieron a ir al mar, al mismo lugar donde ellos no habían podido sacar nada, dice la palabra, pero iban ya con una palabra de Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti. Una palabra Dios te da en esta hora. Y el Señor les dijo, echa la red a la derecha. Les dio la dirección donde ellos tenían que echar esa red. Y en esta hora el Señor nos da la misma dirección a nosotros. Quizás tú has estado, ¿no es cierto?, como dije al principio, dando vuelta en el mismo problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero el Señor en esta tarde te direcciona y te dice, échala en el nombre de Jesús. Llevas una dirección y llevas una palabra que pesa, una palabra que tiene poder, porque el nombre de Jesús es poderoso. Alabado sea su nombre. Y cuando le obedecemos, allí es donde está, ¿no es cierto?, el motivo principal. Cuando tú y yo le obedecemos a la voz del Espíritu Santo, al Señor en esta ocasión, porque el Señor es el que te va a ayudar. Ellos habían estado pescando en sus fuerzas, hermano. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos pescando, por decirlo de alguna manera, con nuestras propias fuerzas humanas?
y vemos que aunque estamos allí en aquel lugar, pero sí hemos ido muchas veces, sí, pero no todas las veces son iguales. Pero esta vez, si tú y yo le prestamos atención y ponemos por obra la palabra del Señor en nuestras vidas, cree que esa palabra, a pesar de traer multiplicación, traerá bendición. Tú has leído junto conmigo quizás la palabra y nos has dicho aún las cantidades de peces que ellos pudieron sacar. Dice que esa red no era para tanta cantidad de peces, pero también nos dice la palabra, la escritura, que la red no se rompió. Sacaron 153 peces y no la podían tirar de pesada que estaba, de cargada que estaba, donde ellos habían ido una vez, 2 veces quizás, y no pudieron sacar nada. Pero cuando vamos en la dirección y en la voluntad de Dios a hacer algo, tenga la plena seguridad de que esa red, aleluya, de que esa bendición va a venir a tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Mira, Jesús, con una palabra de dirección exacta, porque Dios te da la dirección exacta donde tú y yo tenemos que ir. Dice un proverbio, el proverbio 24:16, dice de esta manera: porque 7 veces cae el justo y se levanta, mas los impíos caerán en el mal. Bendito sea el Señor, porque 7 veces cae el justo, pero se levanta. Si te has caído una vez, Dios te va a dar la fuerza para que te vuelvas a levantar. Si te has caído 2 veces, 3 veces, las veces que te hayas caído, el Señor está para levantarte, para socorrerte y para decirte, se puede todavía. Ve en mi nombre a ese lugar, a esa dirección donde yo te mando. En mi palabra echarás la red y vas a sacar la bendición que Dios tiene preparada para ti. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios te va a guiar donde tendrás que pescar, es decir, donde conseguirás lo que tanto has buscado. ¿Cuántas veces has esperado algo en Dios y todavía no llega a tu vida? Todavía los estás esperando. Sigue esperando, pero con fe. No en tu fuerza, en la palabra de Dios, en la dirección de Dios. No hay redes, quiero decirte que no hay redes que sostengan la abundancia que traerá la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo caminamos en la palabra de Dios, cuando vivimos en la palabra del Señor, va a haber abundancia sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque ya le obedecemos a lo que Dios quiere darnos en esta hora. El éxito o el resultado vendrá cuando hay obediencia. No es cuando quizás oras mucho, o cuando quizás ayunas mucho, o no sé lo que harás. Pero si no hay obediencia, si ayunas y no obedeces a lo que dice la palabra, no esperes bendición. No esperes que las cosas te salgan bien, porque todas las cosas son por fe y obediencia en la palabra de Dios. Tienes que saber reconocer al Señor. ¿Sabe que allí estaban todos los discípulos? Pero solo uno le conoció de lejos, y es ese discípulo amado por Dios y que amaba a Dios, que era Juan. Por eso, cuán importante, hermanos queridos, es estar cerca de Dios. Cuán importante es saber reconocer al Señor. Fue el único que le conoció, y cuando él dijo, es el Señor. Cuando el Señor estaba allí, dice que Pedro tenía su torso desnudo y pudo tirarse al mar allí, ¿no es cierto?, por respeto, por prudencia, gloria al Señor. Pero allí el Señor se les acercó y todavía les hace una pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mire con cuánta ternura todavía el Señor habla. Y es nuestro Dios. Y el Señor dice que no solo Jesús se hace presente cuando tú necesitas algo, sino que también Él hace provisión para ti y para mí. Entonces tenga la plena seguridad y la plena confianza de que Dios está presente cuando tú lo necesitas y que Él aún hace provisión. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando ellos se acercaron allí a la orilla de la playa, dice la palabra que vieron, ¿no es cierto?, allí que Jesús había puesto unas brasas, ya había hecho el fuego, bendito sea el Señor, había puesto un pez y aún tenía pan. Los estaba esperando con un alimento. Y Dios en esta hora
te quiere alimentar, gloria al Señor. Pero hay otro secreto en esto. Hay otro secreto que el Espíritu Santo de Dios es el que revela. Y dice la palabra que Él te quiere enseñar, así como me quiere enseñar a mí también, gloria a Dios. Dice que Él también te enseña a que tienes que darle al Señor. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si bien el Señor ya tenía preparado allí, ¿no es cierto?, un manjar para ellos, que quizás, usted fíjese cómo venían, fatigados, sin dormir, cansados, encima frustrados porque no habían pescado nada, pero cuando fueron y hicieron la voluntad de Dios, esa barca venía repleta de peces. Ya el Señor ya había pescado, gloria a Dios, Él ya tenía allí la provisión para ellos, pero también el Señor les dice, Él también te enseña a dar de lo que Él te ha provisto. O sea que tú y yo damos al Señor de lo que Él nos da a nosotros. Si bien es cierto, Él nos alimenta, Él nuestro proveedor, es el que hace todo por nosotros, pero hay una parte que también tenemos que nosotros responderle al Señor, gloria a Dios. Y es cuando Jesús le pide, traigan de lo que ustedes han pescado. ¿Ves cómo Dios nos enseña a dar en esta hora? Sí, es cierto, estamos viviendo en tiempos de crisis, tiempos, ¿no es cierto?, económicos muy difíciles, pero quiero decirte que para los hijos de Dios no hay crisis. Y si Dios te da, gloria a Dios, acuérdate que es el Dios de la multiplicación. Tenemos un Dios que multiplica, no es un Dios que divide, tenemos un Dios que te da en abundancia. Aleluya. Pero tú y yo tenemos que seguir siéndole fiel al Señor. Y ya casi para terminar, quiero decirte que la iglesia es la red que no se rompe. La iglesia eres tú y soy yo. El mar, podemos decir en esta hora que es un símbolo del mundo. Bendito sea el Señor. Y hoy nos toca a nosotros tirar la red. ¿Dónde? Donde el Señor te indique. No donde tú quieras. Siempre ora al Señor para que Dios te direccione, para que Dios te diga dónde echar la red. Pero en mi nombre, dice el Señor, la tirarás en mi nombre. Gloria a Dios. Le doy otra cita bíblica allí en San Juan 14:14. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. ¿Quieres más palabra de seguridad que esta? Bendito sea el Señor. Si algo pidieres en mi nombre, tienes que pedir las cosas en el nombre de Dios. Si voy a hacer algo para Dios, tengo que ir en su nombre, no en mi fuerza, no en tu fuerza. A eso quiero llevarte en esta hora. En su nombre hay poder, en su nombre hay victoria, en su nombre conseguimos todas las cosas. Siempre resultará en beneficio y en bendición. ¿Para quién? Para aquellos que obedecen. Jesús quiso dejar en claro el llamamiento al apóstol Pedro, que había hecho anteriormente cuando el Señor lo llamó. Hizo que Pedro, fíjate lo que hizo el Señor. El Señor lo llamó al principio casi del ministerio. Y bueno, pasaron el tiempo y bueno, ellos anduvieron con Jesús hasta este momento que el Señor fue levantado al cielo, resucitó, gloria a Dios, y pudo llegar y pudo venir en esta hora, gloria al Señor. Y le hizo recordar al apóstol Pedro que él tenía un llamado sobre su vida. Y tú y yo tenemos un llamado sobre nuestras vidas de parte del Señor. ¿Qué hizo Dios? Dios cambió a Pedro, le cambió la vida a Pedro, de pescador a evangelista. Gloria a Dios, de pescador a evangelista. Cambió su ocupación y su identidad también se la cambió. ¿Hacer qué? Ya no era el Pedro, ¿no es cierto?, que negó al Señor, ya no era el Pedro frágil, sino que iba a ser un Pedro, aleluya, donde el Señor lo compara con una roca
firme y estable. Eso es lo que hace Dios. Dios quiere cambios en tu vida y en mi vida, y eso lo va a hacer Él. Dios cambiará de forma radical aquellas cosas que todavía están arraigadas en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tiene que cambiar esas cosas? Para que tú y yo le sirvamos en una forma más eficaz. Es decir, para lo que fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para dar la palabra a este mundo que está hambriento y que está sediento. Bendito sea el Señor. Dios nos ha llamado, como a Pedro, a ser pescadores de hombres, es decir, de personas, para que ellos también puedan conocer a este Dios de poder. La pregunta es, ¿dónde vas a echar tu red? Hay un campo espectacular en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, no sé, en el medio donde tú te mueves, pero tú y yo tenemos que echar la red en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo echemos esa red en el nombre de Cristo, vas a poder ver la multiplicación y la bendición de Dios estará por siempre sobre tu vida y sobre mi vida. No te olvides de esta palabra. Si bien es cierto, ellos volvieron a su trabajo secular, Dios los tuvo que volver a llamar, pero ya el Señor estaba haciendo un cambio radical en sus mentes, ya para dejarlos a ellos estable en el ministerio en la cual ellos tenían que funcionar. Y tú y yo tenemos que funcionar donde Dios nos ha colocado. Bendito sea el Señor. Yo te dejo esta palabra de Dios sobre tu vida. Y es bueno que tú puedas reflexionar sobre ella y puedas volverla a leer y puedas decir, Señor, guíame lo que debo hacer. Es cierto, y reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que muchas cosas las ha estado haciendo por tus fuerzas, no en el nombre de Dios, no en el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Y es por eso que Dios viene todavía con su amor, con ese amor de Padre, y nos enseña cómo tú y yo debemos hacer las cosas. Aleluya. Dios es un Dios de bendición, un Dios de multiplicación, no te olvides. Yo quiero dejarte esta palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios sé que te va a dar mucho más. Y sé que cuando tú y yo le obedecemos, las cosas son posibles. Amén. Que Dios te bendiga y la paz de Dios sea sobre todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo, solo un simple carpintero. Algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él, en sus ojos brilla ese poder que ve del hombre el corazón. Él sabe lo que piensa Dios, hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios,
fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Al ver mis planes fracasar y mis fuerzas casi agotar, cuando nada hay por hacer, solo de Dios depender y confiar en su poder. Cuando clamo en su nombre, su fuerza está en mi debilidad. Puedo sus planes hacer y mi mano extender, porque clamo en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios, bendito aquel que viene en el nombre de Dios, bendito aquel que viene en el nombre de Dios, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos a Dios en esta hora y oramos al Señor. Damos una oración por estas alabanzas hermosas que hemos cantado, por la palabra de Dios. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre, te bendecimos, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo que un día has de venir nuevamente a este mundo y tenemos esa confianza y esa seguridad de que aquellos que hemos caminado, aquellos que hemos transitado, Señor, por el camino que tú nos has trazado, hemos de estar un día alabando y glorificando tu nombre allí en el cielo, junto con la multitud de ángeles. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le bendiga al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Si estás llorando, alaba, en la prueba alaba.